Nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros, ficción o no ficción. Puede ser una buena instancia para hablar de este caso tan conocido que quizá nuestro autor nos va a comentar por qué la motivación de hablar de él. Eh, el libro se llama El Rescate, un vuelo sin retorno, de editorial Trayecto. Claudio Martínez es el autor de esta novela que justamente está ahí con Augusto Pinochet, que aparece como protagonista en la portada. Claudio estudió arquitectura en la Universidad de Chile. En los últimos años comparte esta vocación de ser escritor, ya ha estado en nuestro programa, de hecho. Se ha dedicado a la crónica, a la novela histórica, fue también director, o subdirector, bien digo, administrativo de Gendarmería de Chile y director nacional de Gendarmería, a la que se sumó a la de agregado cultural de Chile en España. Esta es justamente su nueva publicación, El Rescate. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos dispuestos a contestar lo que estimes conveniente. Bueno, La primera pregunta, ¿cuál era? Porque el libro surge, obviamente uno le llama la curiosidad al tiro, ¿no es cierto? Esta mirada de Pinochet detenido en Londres. Pero quiero ir más allá al tema más personal. ¿En qué momento tú dices, bueno, quiero hablar de este tema, pero quiero hacer una novela, más que hacer una crónica, por así decirlo? bueno, eh, la crónica, yo he ido transitando lentamente o paulatinamente desde la crónica a la ficción. La crónica es bien atractiva porque entrega elementos de la realidad descritos de manera distinta, pero son finalmente datos duros de la realidad. En este caso, la motivación principal, aparte de mi vocación y gusto por escribir, nace de pronto me doy cuenta que en mi estadía en España, yo estuve 3 años en España después del famoso episodio del rescate en helicóptero, que entre paréntesis se cumple un año más ahora, el día 30 de diciembre, cada 30 de diciembre fue, y este año toca la casualidad que coincide que fue un día lunes, cuando efectivamente eso fue un día lunes en aquel verano ya de 1996. A raíz de eso, me fui a España como agregado cultural y me tocó desde cerca el proceso de detención de Pinochet en Londres y el proceso que se le abrió en España, porque el proceso se abre en España y ella venido en Londres. Entonces tuve conocimiento relativamente de cerca de lo que ocurría al interior del gobierno y también al interior del ejército. Y coincide eso con una serie de personajes que de pronto, que los conozco muy casualmente, y que de pronto me doy cuenta que están vinculados con el tema de Pinochet, o se empiezan a vincular con el tema de Pinochet, preso en Londres. Y más allá de mi vivencia personal, además, mi experiencia anterior como director de Gendarmería, entonces, de pronto se me ocurrió o deduje que podía ser interesante escribir una ficción de lo que podría haber ocurrido en otras circunstancias distintas como finalmente ocurrieron. Y de a poco fui construyendo, armando la estructura de esta ficción en un género que algunos denominan como una ucronía, que es poner a conversar a personajes absolutamente reales, hechos que no existieron o que no existieron literalmente como está. Y yo creo que ahí está un poco el atractivo de esta novela, que ya es novela o es ficción, no es crónica. No obstante, los personajes tienen nombre y apellido, son los personajes reales, los lugares son reales, pero los hechos son una ficción, especialmente la parte final del libro. Y a ti, Ahora la ultimación que me motivó esto, me indujo, me decidió a escribir este libro, es porque, y lo he ido comprobando con algunos comentarios que recibí ahora, aparentemente hubo alguna vez alguna idea real de la posibilidad que algunos planteaban de rescatar a Pinochet desde Londres por la fuerza. Entonces también, en alguna medida, la imaginación empieza a aterrizar en algo de realidad, y eso creo que lo hace atractivo. contextualicemos un poco, porque claro, la novela es justamente esta detención de Pinochet en Londres, pero hay que decir que la época, obviamente, es una época todavía donde Pinochet tenía un gran poder, pero además es como si uno hoy día detuviera al presidente de la República, no sé, a un nivel así, es decir, una figura muy poderosa todavía, aunque sea 1998. ¿Cómo lo viste tú a propósito de la novela? Porque hay muchos detalles
así como muy sabroso en cuanto a estas conversaciones que se pudieron haber dado, pero tú en la interna, ¿cómo lo viste a propósito de la realidad que se vivía con las presiones también, me imagino, a nivel internacional de uno y otro lado? Bueno, en el libro hay parte de esto, de esta evidencia mía directa. En ese sentido, no es muy ficción lo que ocurre, en los primeros capítulos especialmente. Eh, la detención de Pinochet se da alrededor de la 1 de la mañana, más o menos, hora inglesa del día 16 de octubre de 1900, esto fue el 98, si no me equivoco. Y resulta que mi secretaria, yo algo lo cuento ahí, mi asistente me llama a las 6 de la mañana y me dice, Claudio, detuvieron a Pinochet en Londres. Entonces, eh, detuvieron a Pinochet en Londres en cualquier momento, incluso hoy día podría pensarse una noticia de tremendo impacto. Pinochet había sido comandante en jefe, en ese momento era senador designado por imperio de la ley, y bueno, generó de inmediato una cantidad enorme de secuelas y de reuniones, y de comentarios, publicaciones, análisis, y una de ellas es lo que yo veo un poco de cerca, la actitud de los militares, muy desesperados y al borde del descontrol algunos de ellos, y también de lo que era la derecha chilena en ese momento, que entra en estado de shock. Entonces, circulan por los pasillos de la embajada donde yo trabajaba, militares vociferando por los pasillos, con insultos derechamente contra el gobierno, y por otro lado, una especie de cortejo fúnebre, que así lo identifico yo, de dirigentes de la derecha chilena que parecían en procesión, parecía que estaban en un franco duelo. Y entre medio el gobierno, representado en ese minuto por el canciller, que en la vida real era José Miguel Insulza, en el libro no se identifica con nombre, pero es claramente identificable, y Insulza bailando la cuerda floja, francamente, tratando de tranquilizar a las Fuerzas Armadas y darle garantías que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por sacarlo de Londres. Ahora, ¿qué ocurre en los días previos, las semanas previas, los meses previos? Era, aquí hay una falla de inteligencia del ejército. ¿Verdad? Después se ha dicho que le advirtieron, que Pinochet actuó un poco por la libre, que le advirtieron que no dejara, que es muy riesgoso, pero en la embajada había un abogado, me acuerdo, que seguía el caso, y yo de puro leer en la prensa le decía, oye, le decía yo, en Londres van a necesitar un abogado. Es que era evidente lo que iba a ocurrir, porque Pinochet es un personaje, aunque a algunos les duele decirlo, despreciable en Europa. Entonces viaja, como cualquier hijo vecino, ¿cierto?, a Francia, y ahí detectado por el gobierno de Francia, que lo obliga a salir de Francia, y se va a Inglaterra, donde él pensaba probablemente que por el tema de Margaret Thatcher y la alianza chilena con los británicos en la guerra contra Argentina, de las Malvinas, podría ser mejor bienvenido. Sin embargo, hasta allá llegó la mano del juez Garzón, que es el juez español, y que ordena su detención, y sorprendentemente el gobierno inglés accede a ello. Entonces, ese es el escenario en el cual se produce y eso está descrito en el libro con bastante realidad, aunque hay bastante imaginación de por medio, pero las cosas ocurrieron más o menos así. Y de ahí hacia adelante ya se desencadena en el libro especialmente una franca ficción, porque los militares desesperados empiezan a elaborar un plan para rescatarlo y esa es la parte probablemente más sabrosa del libro. Pero ese es el contexto. Y luego en el libro está, en el libro bueno, está descrito eh, eso es una casualidad absoluta. Yo traigo amistad con unos abogados que fueron contactados por la derecha chilena para que eventualmente defendiera a Pinochet. Si Pinochet llegaba a España, si Pinochet llegaba a España desde Londres, con toda seguridad ser encarcelado. Y ahí estos abogados, en una conversación, me informan o me revelan o me cuentan las conversaciones que están muy al interior no del gobierno, del mundo militar y el mundo de la derecha, todavía derecha pinochetista. Bueno, con todos estos elementos yo dije, bueno, aquí hay una buena historia para poder transformarla en una novela, en un libro. Ahí están los condimentos de por qué me decido escribir este libro. ¿Y cuánto tiempo te demoraste cómo ir armando, generando estos personajes? O tú lo decías, hay algunos que son identificables, pero otros también me imagino que tuviste que irlos creando o modificando para irlos metiendo en esta ficción para que ellos también pudieran intervenir durante el libro.
A mí me pasa una cosa curiosa, he escrito ya 5 libros y de pronto cuando los leo, releo, ahora tengo uno aquí a mi mano, que no lo había, empecé a leerlo hace pocos días, a releerlo, y no tengo mucha conciencia cuánto me demoré ni en qué momento lo hice. Me parece un libro con bastante peso, digamos, y me resulta entretenido releerlo, pero yo no tengo una memoria muy clara. Yo esto se terminó de editar a mediados de este año, se lanzó ya definitivamente. Hice una revisión exhaustiva y sí, bastante interacción también con la editora, que me ayudó muchísimo. Yo calculo que esto más o menos, no marqué el día que empecé a escribir, pero podría pesquisarlo, debe estar en algún documento, pero yo calculo que esto en total el proceso debe ser un año, un y medio y un poco más probablemente. Empecé a escribir cuando terminé un libro sobre los murales Siqueiro en Chillán, que es otra línea de novela, que se llama El mural en el fin del mundo. Y eso ocurrió a mediados del año antepasado, más o menos. ¿Y los personajes, cómo fue irlos creando? ¿Los tenías en mente o tuviste que ir adaptando, no sé, o metiendo personajes para que calzaran con el relato? Bueno, algunos personajes son bien reales y otros son francamente ficción. Yo no soy muy estructurado para escribir, no planifico hasta el detalle previamente, y como le pasa a muchos escritores, hay personajes que van saliendo en la conversación, pero normalmente la imaginación no es una cosa infinita. Entonces, uno va sacando personajes de distintas partes y los va insertando ahí, para que calcen con el relato que uno quiere. Por ejemplo, hay una cosa curiosa en un comentario que hizo Raúl Sor en Última Mirada, en CNN, donde Raúl Sor de repente dice que discrepa con la novela porque el aeropuerto más importante de Inglaterra, yo lo ubico muy cerca de la residencia donde estaba Pinochet preso. Me dice, y ese aeropuerto en realidad es muy caro, dice, es muy caro, para tener ahí unos aviones permanentemente es muy caro. Y Raúl Sol empieza a confundir él mismo un poco la realidad con la ficción. Y claro, a mí me servía ese aeropuerto y no otro, porque si no, en un aeropuerto más distante, podía fracasar el rescate. Entonces, claro, uno va acomodando a una historia que sí yo tenía claro, que era el final. El final, aunque después lo modifiqué un poco, bastante, pero el final era lo que refleja la portada. La portada es la síntesis del libro. ¿Y qué pasa contigo a propósito de este libro que se llama El Rescate? Porque claro, esto es ficción, o mejor dicho, parte del libro es ficción, pero uno se hace la pregunta al tiro si es que también no hay una mirada, una experiencia a propósito del rescate real que tú decías al inicio del 96, que sí fue exitoso y que todavía sigue siendo uno de los grandes, no sé, hitos, por así decirlo, de Chile con toda esta planificación que hubo. ¿Cuánto de eso, de esa realidad hay aquí en este libro? Bueno, en realidad ese rescate que tú te refieres, el rescate de los rentistas de la cárcel de alta seguridad, bueno, ese es el inicio de la novela. Es posible que haya estado la semilla que luego madura y germina, pero claro, evidentemente cuando uno se hace la pregunta de si rescataron a estos presos de esa cárcel de alta seguridad, ¿por qué no podrían haber rescatado a Pinochet de su residencia en Virginia Water? Entonces, eh, tienes toda razón, esa es la pregunta clave. Y de ahí nace y se construye esta historia y voy juntando realidades que aparentemente son imposibles que hubiesen ocurrido en la realidad, pero el otro día el mismo Raúl Sol comentó que algún día una alta autoridad inglesa le dijo que ellos pensaban que alguna vez se podía planificar un rescate. Entonces no es tan, la imaginación en este caso no está tan alejada de lo que podría ser posible. Lo que sí es ficción, y ahí se relaciona, ¿cierto? No voy a revelar los secretos del libro, pero se relaciona con el rescate de los rentistas, es cómo ocurre esta planificación de rescate y probablemente en ese hecho, que fue el rescate de los rentistas, está la génesis de este libro. Oye, Claudio, Por lo y tanto, podría considerarse una especie de saga, entre comillas, pero probablemente aquí es como la síntesis de todas mis experiencias previas con una mirada ya que después se transforma en una ficción total. estamos hablando con Claudio Martín, autor de este libro de Editorial Trayecto, El Rescate.
hay algo interesante también que no sé si te pasa a ti, que es que hay ciertos hitos, ciertos actos que marcan, por así decirlo, la historia más reciente de Chile. ¿Por qué crees que fue tan potente el tema de Pinochet? ¿Por qué también hoy día hay, por ejemplo, gente que dice, bueno, por qué se trajo o por qué le creyeron que estaba enfermo? O por qué el gobierno de la época también intercedió para traerlo y no juzgarlo afuera. Bueno, ¿por qué crees que ha sido tan potente el tema de la detención en Londres, que es como de estos hitos que van marcando, por así decirlo, la historia de Chile? Bueno, Pinochet fue un dictador duro, puro y duro, digamos, entre 17 años en Chile. Y en Europa, Pinochet es un personaje al cual se le juzga con mucha dureza. O sea, se le compara con Hitler, en definitiva. Entonces, digamos, mirado esa perspectiva, el impacto que produce la detención de Pinochet en Europa es tremenda y en Chile de la misma magnitud, creo yo. Entonces, el Pinochet, la concertación. Yo he escrito 4 libros que tienen que ver con el tema de la transición, en definitiva. Y ahí tenía una suerte porque sigo como testigo directo de algunos de estos hechos. El primero de Punta Peuco, el segundo es en la fuga de los frentistas. El tercer libro se llama Indulto, que es un episodio que el año 1994, más o menos, el presidente Frei, que fue el presidente Frei Ruiz Tagle, indultó a un narcotraficante chileno por 500 kilos de cocaína, lo cual produce un gran impacto en ese minuto también, y hoy día que está en discusión el tema del indulto, ahí hay un buen libro también para un poco meterse cómo se genera el tema de los indultos. En ese caso fue un impacto tremendo en un Chile emergente, que había recuperado la democracia y que era mirado como una especie de ejemplo, además de probidad, y de pronto aparece el presidente de Chile, indultando a un narcotraficante que por lo demás era un vecino de ustedes, por allá, que era de Calbuco, el personaje principal. Entonces, y luego este libro, entonces esos 4 episodios eh, son, eh, son episodios muy importantes en lo que fue la transición política chilena, de la dictadura a la democracia, y la instalación de la democracia. Y ahí hay un comentario de un colega escritor que dice que me califica como el cronista de la transición desde la novela o desde la ficción. Porque en realidad estos 4 episodios, incluido el de Pinochet, son parte relevante del proceso de transición chilena. O sea, que el hecho de que Pinochet, cuando yo escribo el tema de Punta Peuco, Pinochet era el comandante en jefe del ejército. Cuando viene la fuga de los 4 frentistas, también era el comandante en jefe del ejército. Después de eso, asume como senador designado y en esa condición cae detenido en Londres. Entonces, esa es la singularidad de nuestra transición que hoy día muchos cuestionan porque no logran entenderlo bien. Pero cuando uno examina el contexto, empieza a adquirir esta lógica, porque si fue un dictador que entregó el poder después de haber perdido un plebiscito y quienes gobiernan son sus antiguos adversarios y muchos de ellos sus propios presos políticos. Eso hace una transición muy singular y yo creo que estos libros, de alguna manera, aunque contienen muchísima ficción, sitúan ese episodio de Chile, que yo creo que es bien interesante, bien apasionante por lo demás. Y si se trata de los frutos, hoy día hay una cierta añoranza de los frutos de esa época, que la verdad es que no, Chile progresó muchísimo, o sea, salió de la pobreza y una serie de factores muy positivos, y estos fueron los factores entre ellos que contribuyeron a ese proceso. El hecho, Pinochet cuando ya regresa de Londres, vuelve un anciano, ya nunca fue lo que había sido antes de irse a Londres, y vuelve un anciano, viene muy deteriorado, los ingleses hicieron un poco vista gorda, diciendo que estaba enfermo para poder liberarlo, para los ingleses ya se transformó en un problema, pero en definitiva ya la muerte de Pinochet en alguna medida empezó a dejar atrás esto que se llamó la transición. Y este episodio, más que la muerte, este episodio, porque ya Pinochet desapareció definitivamente digamos, de la imagen pública. Ahora sí hay algo ahí que no sé, yo creo que en el libro lo pongo en algún lado. Pinochet no era depresivo, ¿eh? Porque un año y medio, un hombre que tuvo todo el poder que tuvo, preso en Londres por sus antiguos adversarios, es clave, por ejemplo, Joan Garcés, que era abogado que está el día del golpe al lado de Allende, que es el abogado que lleva la acusación en España,
Sin embargo, Pinochet aguantó un poco a pie firme el año y medio que estuvo recluido en Londres, una ciudad que en invierno se oscurece a las 4 de la tarde. Entonces, Pinochet no era depresivo, definitivamente no era depresivo. Sin embargo, volvió ya con características de anciano cuando regresa ese día que se para en el aeropuerto. Y que en el libro yo imagino que podría ser sí, pero en el camino me desvié a otro final. Ahí sí, no sé si está Claudio junto a nosotros, lo escuchamos, pero no lo vemos. Sí, sí, sí. No, ahí sí, es que algo pasó, de Ahí pronto se sí, quedó congelada sí. sí. Te iba a preguntar a propósito de lo que tú decías, el tema de la ficción, porque obviamente es una novela, pero tú hablabas del aeropuerto, de otros detalles. ¿Cómo fue armar eso? Porque claro, no es solamente una novela que diga uno, bueno, ya quiero agregar estos personajes, qué sé yo. ¿Tú te dedicaste también al tema así como de la ciudad, de los lugares? Es decir, que lo que te decía Raúl Sor de lugares específicos, es decir, no hay solamente aquí una mera ficción, sino que también hay un apoyo ahí de espacios, de lugares reales, por así decirlo. Sí, ahí aparecen 4 o 5 lugares reales, los cuales yo todos los conozco. Incluso Guanajuato, que aparece en una parte de México, lo conozco, por lo tanto soy capaz de describirlo, pero en el caso de Londres, aparte conozco Londres, pero no en la profundidad que podría hacerlo, el caso de Raúl Sol, que fue vivido en Londres, pero hoy día la tecnología entrega herramientas formidables a todo el mundo, a los escritores entre ellos. Entonces, yo soy arquitecto y manejo un poco el tema de los mapas y claro, el aeropuerto que está escrito ahí está efectivamente a 10 kilómetros de la casa donde está Pinochet. Logré meterme. Se fue, parece. Otra vez se fue. Te escuchamos y te vemos bien. Ahí sí. Ya, mira. Entonces me metí por Google Earth. Llegué a ubicar la casa exactamente. Lo contrasté con fotos. En la calle donde era una calle, un sector, una especie de calle sin salida. El- o sea, me ubiqué súper bien en el lugar para poder escribirlo. Para poder escribirlo. Es una ayuda muy fuerte porque de otro modo es bien difícil darle realismo al relato. Y la tecnología apoya muchísimo. Pero la otra ciudad que saben de ahí la conozco bastante bien. Pero Londres, sí, esto lo conozco, ese barrio no lo conocía. Pero hay algo que podría haber sido un poco más condimento. Estuve en Londres ahora en el mes de mayo de este año, pero ya el libro está escrito ya. Y Virginia Water está muy cerca del Palacio de Windsor, del Castillo de Windsor. O sea, donde está Pinochet está muy cerca. Y en tren, ahí me di cuenta que estaba cerca, porque uno va en tren desde Londres al Castillo de Windsor, que es una estación que está prácticamente dentro del castillo, y está muy cerca de ahí esta residencia donde estuvo Pinochet, que es un barrio que se llama Virginia Water, rodeado de bastantes lagos. O sea, el mapeo que a través de los instrumentos que hoy día existen resulta, en este caso, resultó fundamental para poder describir y darle realismo al relato. O sea, la casa estaba además con un antejardín, en una casa que hay fotos de esa casa. Y claro, si no hubiese tenido las características que tiene la casa, probablemente el tema del rescate habría que haberlo imaginado de otra manera. Pero ahí podía meterse un helicóptero, en esa casa, en ese patio, digamos. Pero eso lo vi, se visualiza hoy día por los Google Maps y Google Earth, o sea, es una ayuda formidable. ¿Qué le dirías a alguien que está buscando, bueno, ficción, pero que está buscando también conocer parte de lo que tú decías, tu propia experiencia, porque el libro también es parte de tu experiencia en España? Y cómo también contarle a las nuevas generaciones a propósito de un hecho que, ¿cuánto ya lleva? No sé, 20 años o 30 años, algo así. Entonces Fue en ya, 98, ya claro, va para los 98. 30 años. Claro, entonces también es un hecho que, claro, muchos vivimos, pero que hoy día también esta nueva generación, incluso los que gobiernan, no sé, eran como muy, como que no sé si está dentro
de su mirada, por así decirlo, de vivencia, sino que puede ser más un hecho histórico. Bueno, yo creo, conmigo ha pasado lo siguiente, y yo se lo recomiendo a las generaciones ¿cómo se llama?, han venido después. Eh, a mí me entusiasmó y me empecé a meter a estudiar la historia contemporánea de Chile bien tardíamente. En la época cuando yo estudié en el liceo o en la universidad, a nosotros se nos enseñaba muchísima historia universal, lo cual nos da una suerte de... Es muy positivo eso, porque le da una visión del mundo, pero los profesores de historia, en general, los currículos de historia contemporánea pasaban muy en segundo plano. Historia contemporánea de Chile. Y la historia de Chile también muy a veces edulcorada, muy de etiqueta. Y de pronto, hace algunos años, empecé a estudiar la historia de Chile del siglo XX, la historia política de Chile. Y claro, ahí hay hechos que son muy importantes, como la República Socialista, por ejemplo, la fundación del Partido Socialista, la fundación del Partido Comunista, la emergencia de los gremios, ese periodo largo de gobiernos radicales. Entonces hay toda una historia ahí republicana que yo desconocí y resulta bien fascinante para poder entender lo que ocurre, entre otras cosas, el año 73. Entonces yo creo que a los jóvenes, los más jóvenes, y no tan jóvenes, les recomendaría leer estos libros porque le dan una visión, no obstante, con un buen contenido de ficción que lo hace más asequible, de lo que es nuestra historia reciente. Estoy hablando de los últimos 40 años, ¿ah? Del 73 probablemente hacia adelante, o el 70, que es la elección de Salvador Allende. Porque al estudiar la historia contemporánea y de esta manera novelada, si se quiere, pero a uno va entendiendo por qué Chile hoy día es lo que es, en definitiva. Y yo creo que esta generación que está gobernando, algo de eso le ha ocurrido. O sea, al comienzo, ¿cierto? Francamente, demonizaron los 30 años y hoy día los toman como referente. Bueno, parte de esos 30 años son esta historia. Punta Peuco, ¿cierto? La fuga del helicóptero, porque ese corresponde al grupo Manuel Rodríguez, que había hecho un atentado contra el senador Guzmán. O sea, en ese momento fue súper complicado para la democracia estos atentados del Frente Patriótico. Luego esta detención de Pinochet en Londres, ¿cierto? Entonces, son hechos que ocurrieron en los últimos 40 años y yo creo que es bien importante tener conocimiento de ello para entender lo que es Chile hoy día. Y lo que de repente se añora un poquito, porque esos años fueron temas muy complicados, pero que se resolvieron de buena manera. Eso es lo más importante. Claudio Martínez, autor del libro El Rescate, un vuelo sin retorno, de Editorial Trayecto. No sé si está en digital o solamente está en físico como este. Entiendo que está en digital, no estoy seguro, pero me da la impresión que sí. Pero están en todas las librerías, están en Busca Libre, en la Feria Chilena del Libro también, y en todas las cadenas está el libro. Y Ujú. se pueden comprar también por internet, ¿eh? Tanto en Trayecto como por Busca Libre o por la Feria Chilena del Libro, ahí se puede comprar digamos, online. Además que hay que decir que Trayecto llega creo que al día siguiente, así que es muy rápido. Sí, bueno, se compra directamente en Trayecto, se puede comprar también. Así que yo lo recomiendo, un libro que aparte que creo que es entretenido, ameno, digamos, que lo hace asequible, aborda una parte de la historia que no se ha documentado mucho todavía, este episodio. Claudio, un millón de gracias, gracias por el tiempo, éxito también con este nuevo libro, con esta nueva publicación. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran volvamos a conversar.